La lanza del emperador, por Aaron Dembski-Baunin. 5. Los vivos, encendidos por el fuego. Kartash tembló mientras caminábamos alrededor de la reunión. El jorobado miró a los bárbaros, todavía temblando por las réplicas de la caída del planeta. Durante un tiempo no me dijo nada. No le dije nada. Tiberian nos seguía, mirando constantemente hacia los árboles. En ocasiones, los brutos nemeteses pintados se acercaban a nosotros con miradas cautelosas y un lenguaje corporal cauteloso, y sus manos se acercaban a las espadas envainadas. Kartash habló por nosotros tres, respondiendo a su cautela con simples garantías en bajo gótico de que no teníamos intención de hacer daño. Sus respuestas fueron breves y educadas, sus ojos bajos y sin desafío. La mayoría de los bárbaros nos advirtieron que nos alejáramos por completo de sus grupos. No había una mirada amistosa entre ellos. Seguimos caminando, esquivando a la multitud de tribus que cantaban, lloraban y luchaban. Lo que más nos interesó fue la forma en que la gente del clan reconocía las lanzas cercanos sin la reverencia o devoción que conocíamos tan íntimamente en nuestro deber para con los mentores. Los bárbaros adultos inclinaron sus cabezas ante las lanzas, murmurando palabras que al principio tomamos por bendiciones e invocaciones. No pasó mucho tiempo antes de que modificara esa creencia. Los murmullos sonaban más bien como oraciones pronunciadas contra una amenaza. Lo más curioso de todo fue la forma en que los padres pusieron las manos sobre los ojos de sus hijos varones, impidiendo que los jóvenes vieran pasar a los Marines espaciales, impidiendo cualquier contacto visual entre el Marine espacial y el niño. Sin embargo, las niñas miraban fijamente, sin ser tocadas por las manos protectoras de sus padres. Varios adultos con hijos pequeños esparcieron puñados de sal en el suelo cerca de las lanzas, en gestos que recuerdan a los chamánicos de protección. «No quieren que se lleven a sus hijos», observó Tiberia en voz baja. «No quieren que sus hijos renazcan entre los Adeptus Astartes». Kartash estuvo de acuerdo. Esta no es una cultura que celebra su capítulo. Me miró y me vio observando a las multitudes tribales. ¿Qué estás pensando, Anurada? Estaba pensando más o menos lo mismo que mis compañeros. No están mostrando exactamente hostilidad, es más bien precaución, cautela. Las lanzas ya no pertenecen a su gente. Los tratan como marginados, como condenados. Continúa, me instó Kartash. Los propios lanzas no son tan bárbaros como nos hicieron creer. Es como si hubieran sido elevados a partir de estas raíces tribales. Pero inmediatamente supe que la palabra estaba equivocada. No, déjame reestructurar ese pensamiento. Elevado está mal. Es como si les hubieran injertado la civilización sobre su barbarie. En mis estudios de los capítulos más primitivos, incluidos los lobos de Fenris y los desgarradores de carnes cretácicos, siguen siendo ejemplos de las culturas que les dieron origen. Poseen la perspicacia táctica de cualquier capítulo de Marines espaciales, pero están indeleblemente ligados a los aspectos primarios de su cultura madre. Los clanes cazadores cretenses son guerreros adeptus astartes sedientos de sangre y propensos a la matanza. Los clanes guerreros de Fenris dan lugar a resistentes Marines espaciales, que se jactan del compañerismo tribal y la superstición primitiva. Pertenecen a sus culturas de manera tangible, pero los lanzas son una mezcla de ambos mundos, el salvaje y el civilizado con aspectos de ambos, pero no pertenecen a ninguno. Hice una pausa, todavía mirando las siluetas junto al juego. ¿Hay algo más? Kartash me incitó de nuevo. ¿Con qué facilidad asumió el papel de tutor? Las culturas primitivas en los mundos natales del Adeptus Astarte a menudo adoran, con cierta ignorancia o miedo y con algún precedente, a los capítulos que provienen de la población tribal.
Los niños de los páramos de Baal viajan durante meses a través de tierras salvajes y radiadas para tener la oportunidad de convertirse en ángeles sangrientas. Los jóvenes fenricianos anhelan el honor de ascender a las filas de los lobos. Pero aquí, los padres cubren los ojos de sus hijos cuando pasan los lanzas. Las madres se paran frente a sus hijos, cuidándolos. Muchas culturas honran a sus capítulos como semidioses, pero estas lanzas caminan a donde quieren, pero son recibidos con toda la calidez de los verdugos. Tan pronto como dije las palabras, me parecieron correctas. El pensamiento final llegó de inmediato. Ser una lanza es un sacrificio. Expulsados de sus clanes, no los tratan como dioses, sino como fantasmas. Kartash se detuvo en esto un rato, observando las formas más altas entre los humanos reunidos. Una evaluación precisa y valiosa, me dijo. Tendrás el honor de ingresarlo en los archivos de la misión, Anuraya. Sentí que me sonrojaba de placer y marqué la forma en que se curvaron los labios de Tiberia. Nada de lo que notó no era obvio, le dijo a Kartash, pero la ignoré. Gracias, Ilota Primus, dije. Ahora que el despliegue había comenzado en serio, él estaba intensificando su papel. La mirada en sus ojos era amable, incluso indulgente. Después de que los tres hemos pasado, no sería impropiado llamarme Kartash. Solo había visto a Kartash 2 veces antes de que nos asignaran juntos a esta operación, ambas veces a bordo del crucero de ataque Haloid by Vigilance el año anterior a que zarpáramos para cruzar la Gran Grieta. Nunca habíamos hablado, simplemente pasamos por el laberinto industrial de pasillos de la nave, ofreciendo breves reverencias de saludo, reconociendo y ofreciendo respeto a aquellos de un rango distinguido y compartido. Esta falta de familiaridad no era inusual. Los ilotas de los mentores están entrenados y estacionados en sectores enteros, donde quiera que el capítulo requiera nuestra presencia. Antes del despliegue de Nemeton, nunca había conocido a Tiberia. Era joven, de principios de su segunda década, con labios finos, dientes de oro y una mirada pensativa. Su historial hablaba de una gran aptitud, una conducta estudiosa y una promesa significativa. Omitió mencionar la sarcasmo y el servilismo, que sospeché nacían de su ambición de sobresalir a cualquier precio. Ya había servido al teniente comandante Incarius una vez antes, en el despliegue de Arcosa que ya he descrito. Él había comentado esto cuando nos llevaron a los 3 por primera vez ante él. He estudiado los archivos de su servicio, dijo. Antes del despliegue de Nemeton, Kartash, con antigüedad de experiencia servirás como Helot Primus. Anuradya, servirás como Helot Secundus. Tuviste un desempeño encomiable para mí durante el despliegue de Arcosa. Tiberia, servirás como Ilota Tertus. Kartash se había inclinado en señal de respeto, pero sentí los ojos de Tiberia sobre mí en ese momento de raro elogio de uno de nuestros maestros. Me enorgullecí de creer que ella tenía envidia de mi mención. Después de ese encuentro inicial con Amadeus, nos convocaron a una reunión informativa en la Cámara y nos concedió acceso a los escasos bancos de datos de la Legión Mentora relativos a Nemeton y las lanzas del Emperador. Las ramas de datos conducían a los archivos de los capítulos de los leones celestiales y los escorpiones estelares, así como al propio velo de Elara. La historia era escasa pero útil. Los 3 capítulos eran narrados colectivamente por el nombre de su lealtad, el Adeptus Baelari, más informalmente como los Centinelas del Velo. 3 capítulos de los Marines Espaciales, comprometidos a proteger todo un subsector. Los datos de disposición eran claros en un asunto de inmediato. Los capítulos se habían reducido aun cuando los 3 estaban en plena fuerza. Tiberia estudió los bancos de datos con un enfoque que rayaba en la ferocidad. Kartash era más pasivo y enviaba datos a sus bancos craneales a intervalos entre sesiones de entrenamiento. Dejé que mis ojos fluyeran sobre las palabras, para registrarlas en lugar de memorizarlas de inmediato, y las enrollé en repeticiones continuas durante mis ciclos de sueño. Tales eran las ventajas de una mente rehecha por los artífices que servían a uno de los capítulos tecnológicamente más avanzados del Imperio.
Carthage, Tiberia y yo apenas hablamos mientras nos preparábamos en las semanas previas a la misión. Incluso durante el largo viaje hacia la Gran Fisura, apenas habíamos interactuado. Como hilotas, existíamos en el mismo espacio, bendiciendo y rebendiciendo el equipo de guerra de nuestro maestro en presencia de Amadeus, rezando las oraciones necesarias y rara vez dirigiendo una palabra informal al marine espacial al que estábamos obligados a servir. Al blindar a Amadeus, nos movimos según el propósito y el entrenamiento. Realizamos los ritos de armado sin necesidad de depender del habla. Y una vez que atravesamos la grieta, ¿qué había que decir? La tripulación del buque de guerra murió en masa a nuestro alrededor. Nuestras filas nos dejaron aislados de las cubiertas del barco, encerrados en la agonía del hambre. Pero la miseria de la tripulación moribunda aún nos alcanzó. No pudimos hacer nada por ellos. Los esclavos siempre han muerto sufriendo mientras que los de castas superiores sobrevivieron. Así es la vida. Esto es civilización. Tiberia ignoró las muertes como eventos subyacentes. Su estación. Carthage catalogó las cifras, pero se abstuvo de comentarios. La conducta de ambos me pareció insensible. Los muertos y moribundos eran servidores de nuestro capítulo y merecían ser honrados por su sacrificio. Cotejé las imágenes de las ondas servocráneos que envía a las otras cubiertas, archivándolas junto con los análisis numéricos de Carthage. Si no podía ayudar a los muertos, al menos podía asegurarme de que fueran recordados. Mientras tanto, rezamos para que pudiéramos llegar con vida a Nemeton. Según los planes de estudio archivados de Carthage a bordo de El Devota Adjuración, el despliegue Nemeton marcó su 11ª asignación desde que ascendió del rango de esclavo a hilota. Todas sus operaciones anteriores habían tenido lugar en acciones de abordaje o instalaciones nulas. El despliegue Nemeton fue mi 7ª misión como hilota, a los 28 años de edad estándar terrestres. Tiberia, a los 23 años, estaba en su primera operación de campo. Los tres caminamos juntos, a través de la juerga, a través de la tormenta. Las piras ardían cada vez más alto a medida que la noche se hacía más profunda. Se alimentaron con tal afán que la tormenta no pudo matarlos, y a pesar del frío de la lluvia, nos encontramos sudando. Los rituales continuaban mientras druidas y brujas lideraban los clanes reunidos, usando endechas y duelos para celebrar la vida y llorar a los recién fallecidos. Algunas de las hazañas de coraje, como saltar sobre las llamas, parecían realizarse con miras a impresionar a los espíritus observadores de los antepasados, demostrando que la sangre heroica corría por las venas de sus descendientes vivos. La vida se evaporaba entre los bárbaros nemeteses, del mismo modo que el calor irradiaba de los fuegos de la juerga. Desde que aterricé allí, me encontré respirando más profundamente, llenando mis pulmones con el aire no reciclado, disfrutando la agudeza del olor a ozono de la tormenta. Mi bata con capucha me sirvió bien. La capucha me impidió tener que protegerme constantemente de la lluvia de mis ojos biónicos. Miré a través de la juerga, con sus voces fúnebres, tambores retumbantes y espadas chocando. Muchos de los bárbaros rugieron con sus emociones hacia el cielo, golpeándose el pecho y moviéndose alrededor de las grandes hogueras en manadas agitadas. La lluvia caía de ellos mientras saltaban y bailaban alrededor de las piras funerarias. El sudor brotaba de ellos mientras luchaban junto a las llamas. Gran parte de lo que dijeron fue un misterio para mí. Sabíamos muy poco de las ramas nemeteses del gótico. Los núcleos de datos a bordo del Devota Adjuración estaban lejos de ser completos. Muchos capítulos no ven ninguna razón para esforzarse en enseñar a otros la lengua de sus mundos de origen. Tiberia recorrió con mirada el claro y terminó volviéndose hacia mí. Sus ojos todavía estaban entrecerrados. Sus iris parpadearon en rojo con el funcionamiento de los augméticos dentro de su cráneo. ¿Era así cuando serviste con los cicatrices blancas? Ella me preguntó. También proceden de estirpes bárbaras. Casi me reí de eso. No había ningún parecido entre la bulliciosa y alegre hermandad de los cicatrices blancas y la inquietante y fantasmal barbarie de los lanzas. No, respondí.
moderando mi sonrisa para que no la tomara como una burla. No, esto es algo completamente distinto. Kartash reflexionó mientras se rascaba la barba. Este es un lugar miserable. Me temo que no estamos destinados a disfrutar nuestro tiempo en este mundo. Tiberia soltó un murmullo mudo de disgusto, pero la vi mirar hacia la forma asesinada de un bárbaro, abierto por el hacha de un rival y abandonado solo bajo la lluvia. Por primera vez desde que llegó a Nemetón, hubo un destello de emoción en lo más profundo de su capucha. Sonrió. Poco después, los tres nos separamos. Tiberia decidió regresar por donde vinimos, explorando el camino de regreso a la cañonera. Su decisión me sorprendió, y se lo dije a Kartash. Me miró de forma extraña, sin saber si estaba bromeando. Uno de nosotros debería explorar el camino de regreso, señaló. Lo sé, pero Tiberia es incesante en sus intentos de impresionar a Amadeus. ¿Por qué decidir tomar el camino donde tendrá mucho menos que informarle? La comprensión apareció en sus rasgos encapuchados. ¡Qué desdeñosa eres, Anuradha! Tiberia quiere estar alejada de las multitudes, eso es todo. La juerga fue un asalto a los sentidos después de los dignos años de nuestro entrenamiento y deber, y luego del silencio fúnebre de nuestro moribundo buque de guerra. No podría discutir eso, pero la excusa de Kartash todavía sonaba hueca. Continuó ante mi escepticismo. Ella es más nueva a esta vida que tú y yo. Ya te lo advertí, deberíamos darle tiempo para adaptarse. Debe ceñirse, dije en voz baja. Semejante debilidad es impropia. A Kartash no le conmovería mi lógica. No es debilidad, así es ella. Me mordí la lengua ante ese juicio. Mientras Kartash decidió permanecer en medio de las celebraciones, observando a la gente del clan, yo decidí caminar más allá de las fronteras de la fiesta. Me moví por el bosque en un patrón de búsqueda en espiral, y si había algo que valiera la pena informar más allá de los límites de la reunión, tenía la intención de encontrarlo. En cierto modo, era tan culpable como Tiberia. Después de tanto tiempo a bordo en devota adjuración, aspirando pasivamente el aire refiltrado y con olor a sudor durante meses, quería respirar libremente bajo el cielo de Nemetón. Cuanto más avanzaba, más silenciosos se volvían los tambores. Pronto, no eran más que un escalofrío en el suelo del bosque. Con la fiesta tan alta en la montaña, la mayor parte de mi viaje fue un descenso. Abajo, entre los árboles, lejos de los senderos trillados, a través del cubierta de bosque, el terreno irregular. A poco más de 1,5 kilómetros del camino, un trozo de piedra blanca erosionada brillaba a través de la tierra fangosa. Siglos de lluvia lo habían suavizado hasta convertirlo en una protuberancia de mármol, apenas perceptible, pero una vez que la vista se posaba sobre él, no podía pasar desapercibido. Me volví y escudriñé la maleza. Efectivamente, el sucio suelo del bosque escondía varios otros trozos de la misma piedra, más ecos de una civilización abandonada. Una vez hubo un edificio aquí, una estructura de mármol, una de esas ciudades perdidas que vimos en órbita, una torre de vigilancia, tal vez. Seguí caminando. En el extremo occidental del bosque, un acantilado dominaba el océano. El viento me quería, tirando de mí con sus garras. La tormenta llegó al horizonte en todas direcciones, empapando un mundo ya ahogado. Ahí, mientras la lluvia me atravesaba, por fin vi al verdadero Nemetón. El océano. El agua de la noche era negra, la negra del profundo vacío, aunque sin nada de la inquietante serenidad del vacío. El océano bullía, vivo bajo el rugiente viento, y debajo del agua espumosa, los relámpagos ofrecían sugerencias de inmensas sombras. Nuestros archivos eran vagos sobre qué vida acuática prosperaba en estos océanos, así que tal vez fue solo la duda lo que encendió mi imaginación.
¿Era esa silueta bajo el agua solo un truco de la tormenta o la masa oscura de algún leviatán sin nombre? Empañada por la lluvia y medio oculta por el mar embravecido, la sombra rompía la superficie del agua. Algo enorme, algo negro y espinoso, que eleva sus arcillos rizados hacia el cielo. Algo que destellaba la luz de la luna desde sus escamas húmedas. Una gran erupción de agua estalló cuando la cosa exhaló, y luego desapareció, fuera lo que fuera, de nuevo bajo las olas. Regresé al refugio de los árboles, apretándome más mi capa de tormenta para protegerme de la lluvia. Poco después encontré las estatuas. La primera estatua estaba sola, mutilada por el tiempo y la lluvia despiadada. Un marín espacial, por lo que podía decir, incluso desgastado hasta quedar anodino, se encontraba como centinela frente a una entrada de piedra que conducía a la ladera de la colina. La figura de granito blanco era demasiado vieja para ser de la segunda generación, los primaris, como todas las lanzas que había visto hasta ahora. Esta estatua representaba a uno de los primogénitos, esos marines espaciales del mismo linaje genético que mi maestro, los guerreros que sirvieron al emperador con tanta lealtad durante miles de años. Otra estatua compartió una vez esta vigilia. Ahora estaba reducido a un pedestal erosionado en el corazón de un nido de enredaderas del bosque. Los bosques fueron reclamando este lugar, año tras año. Las inscripciones en ambos pedestales estaban escritas en escritura nemetesa, una serie de líneas cortadas y runas irregulares, suavizadas en la piedra por el paso de los años. Pasé los dedos por las hendiduras de la piedra y tomé un registro pictórico con un parpadeo para realizar análisis futuros. Escritura nemetesa real, en contexto. Cada fragmento de historia sería útil. El arco que conducía a la ladera era de piedra gris desgastada, sin duda antigua incluso cuando mi maestro era joven. Los grabados que alguna vez destacaron en marcado relieve ahora eran solo impresiones de figuras en guerra y los cuerpos informes de grandes bestias. Vi una garra aquí, una hilera de espinas allá. Por encima de esas escenas, las estrellas estaban carvadas con rayos radiantes de licencia poética. Bellona ocupó un lugar destacado en este cielo nocturno grabado, mirando hacia la gente de Nemeton y sus señores marines espaciales, el ojo del emperador, como creían los bárbaros. Sabía lo que era esto, un túmulo, quizás incluso una tumba de los héroes del capítulo. Si entro, ¿sería una intrusión? O peor aún, una profanación. Este lugar no estaba oculto. El arco estaba abierto, sin señales de ningún sello roto. El camino, aunque cubierto de maleza, mostraba el desgaste de las huellas de botas, algunas humanas, otras transhumanas. Claramente este lugar fue visitado por los lanzas y su gente. El Adeptus Astartes vino aquí para llorar a los hermanos caídos. Los bárbaros vinieron aquí para llorar a los hijos robados. Pero yo era una extranjera. El protocolo era difícil en estas situaciones. Si me atrapaban, podrían castigarme. Eso ya era bastante malo, pero Amadeus podría ser despreciado por mi crimen, lo que sería un destino mucho peor. Curiosamente, las palabras de Tiberia dejaron clara la decisión. Su pregunta a nuestro maestro, que yo había considerado tan servil, fue lo que me guió. ¿Hay algo que quieres que observemos, señor? Todo. Ir. Así que fui.